Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los que saben. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. Se trata de charlas innovadoras en la cual todos aprenderemos muchas cosas que a veces no podemos aprender en otros espacios. Así que quédense con nosotros, pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten. Hoy, Jane Austen, una mujer adelantada a su época. Y para semejante tema, hemos invitado a Alejandra Cabra Donoso. Ella es maestra en cinematografía con énfasis en producción ejecutiva de la Universidad Central, directora de Casa Caprino Producciones, empresa de servicios culturales y producción audiovisual. Ha sido guionista, directora y productora del largometraje 6 segundos tarda un cuerpo en caer del salto, proyecto ganador por la Universidad Central en el 2016 en el Bogotá Audiovisual Market BAM. Tiene una amplia trayectoria en cine, actuación para cámara en la Academia Charlotte de Teatro, cine y televisión. Actualmente es profesora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Externado de Colombia, instituto en el cual precisamente estamos inaugurando por primera vez la cátedra de Jane Austen. Bienvenida, Alejandra, y mil gracias nuevamente por haber aceptado la invitación para hablar de Jane Austen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes a pocos meses de iniciar este curso extraordinario sobre literatura inglesa y en especial de Jane Austen? Hola Javier, muchísimas gracias por esta iniciativa que hace el instituto para que podamos de cierta forma mirar temas que les gustan a los jóvenes y tomarlos no solo en el espacio de la academia, sino que también en este tipo de plataformas que de cierta forma también permiten como ampliar un poco más ese conocimiento. Jane Austen es una de mis directoras favoritas. De hecho, yo al principio la conocí desde la cinematografía con la película Orgullo y Prejuicio del 2005. La cual pues de cierta forma eso también me inspiró un poco como para poder estudiar temas de cinematografía, y ya después gracias a esa obra cinematográfica es que arranco en hacer como una lectura un poquito más minuciosa de su literatura, y a tal punto de que me pude leer 5 libros, me falta uno, me falta uno para diciembre. Excelente, excelente, Alejandra. Precisamente, mira, esta es una autora que a mí siempre me ha generado inmensas, digámoslo de alguna manera, inmensas reflexiones, porque uno la puede ver como una autora de moda. Está en todas las librerías del mundo. Uno ve ediciones fascinantes, lindísimas, baratas, elegantes. En todas las librerías siempre hay ediciones lindísimas, por lo general con unos decorados y unas imágenes muy, muy lindas, en películas, en Netflix, de lo cual todo esto hablaremos, en colecciones hasta en los supermercados. Hoy en día, lo que tú me comentabas ahorita, está toda esta colección de literatura de mujeres con unas ediciones lindísimas, de tal suerte que es una autora tan presente y que ya lleva 2 siglos, estamos hablando de que escribe a principios de 1800, que yo creo, si tú estás de acuerdo, que comencemos por recordarle a quienes nos siguen hoy un poco el contexto. ¿Quién fue Jane Austen? ¿Cuál es su época? De pronto unos datos básicos para entrar en materia, ¿te parece? Claro que sí. Ella, mejor dicho, su natalicio es de ahorita el 16 de diciembre, cumple 250 años. Desde que llegó acá y se quedó. Sigue su obra presente en diferentes espacios, no solo de la literatura y no solo de la cinematografía, sino que también grandes artistas plásticos, grandes artistas de pintores, que también de cierta forma han retratado parte
de esos fragmentos de sus obras y que prevalecen. Es una cosa súper poderosa porque pues ella, preciso, nace en esa época georgiana, entre 1775, si no estoy mal, y ya pasamos como de esas novelas románticas, melodramáticas que eran muy populares en su época y que eso también estaba dentro de las bibliotecas de las familias de clase media hacia arriba. Ella se empieza como a mezclar un poco en este ámbito. El papá de ella es una persona religiosa que tiene su parroquia, hasta incluso es docente, viene de una familia clase media baja, pero de cierta forma por parte de la mamá, Cassandra, tenían ínfulas y tenían de cierta forma también como relaciones con la nobleza. Entonces la mamá sí se esmeraba en que ellas pudieran tener una educación pues formal para digamos como que el estándar de la mujer promedio de su época, que supiera de arte, que supiera de literatura, que supiera un instrumento musical, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque es una mujer. Pero el papá es el que le incita a escribir. De hecho, todos los hijos de ellos, ella es la séptima de 8 hermanos, y los incita a que todos tienen que aprender a leer, a escribir, que hagan inclusive obras de teatro como parte de esa dinámica familiar que tenían en las jornadas nocturnas, que se sentaban todos, tenían como su tema así como hacían como sus tertulias y era su forma, era su forma de entretención, correcto. Y la lectura estaba inmersa desde ahí, y ella desde los 14, 15 años empieza a hacer sus primeros escritos primero a modo de cartas, les escribía a los familiares lejanos, y una relación muy grande que tenía con su hermana mayor, que se llama igual que la mamá, Cassandra. Arrancaban ahí como con ese tipo como de escritura, y ya más adelante esta señora Cassandra va a ser quien va de alguna manera a preservar esa obra de ella, porque muere muy joven. Ella muere a los 41 años de una sintomatología que le dicen Addison, que es que se le pasma el cuerpo y que empieza a tener como una especie como de problemas, falta como de una hormona, y ella empieza a tener, digamos, como que dificultades para caminar, para el habla, y muere muy joven. Así aunque ese era el promedio de vida que tenían las personas en esa época, 50 años, mejor dicho, ya estabas cerca a ya pasar a mejor vida. Y hablaremos de la edad, porque una de las cosas que llama la atención es que los personajes de todas estas novelas son personajes de 21 años, de 22 años, de 23 años. Un dato adicional, pues que habla de la genialidad de esta autora, es que está documentado que escribe, por ejemplo, Orgullo y Prejuicio, más o menos en 1797, terminando a los 20, 21 años ya había escrito Orgullo y Prejuicio, que no es la primera, si no estoy mal, tú me corriges, es Sentido y Sensibilidad. Sí, es decir, estamos hablando de una niña de 21 años que escribe semejante obra maestra llamada Orgullo y Prejuicio, claro, que se publica en 1813, o sea, se publica después, pero tú lo has dicho, una mujer muere a los 41, a los 42, pero a los 20, 21 y 23, en esos 3 años, o en esos 4, escribe sus 3 o 4 novelas famosísimas, de las cuales iremos hablando, y te propongo, si estás de acuerdo, en que comencemos a hablar un poquito, diría yo, que de una de las más conocidas, ya me dirás cuál es la preferida tuya y yo ya te diré de Orgullo y Prejuicio, ¿te parece? Que podemos como arrancar, por lo menos ambientar un poco, porque yo te voy a hacer un comentario que vas a decir, qué comentario tan antipático, pero quiero comenzar con eso. Uno puede hacer 2 lecturas de estas novelas. Una lectura donde uno ve un poco de bailes, de mujeres tocando piano, de gente como snob, de reuniones,
de sociedad en donde las familias están muy preocupadas por casar a sus niñas, ¿no? Realmente cuando tú hablas de la educación, también era la educación pensada para el destino de las mujeres, que era casarse. A los 16 años o 17 ya tenían que estarse comprometiendo en esa Inglaterra de 1800. Entonces uno puede hacer una lectura, diría yo, que hoy en día un poco superficial, donde ves un poco de escenas de bailes donde la señorita toca piano, donde se fijan en los modales, en los peinados. Y entonces uno se puede llevar una idea un poco de que lo que se está reproduciendo son unas escenas familiares un poco sosas, pero seguramente va a haber algo más. Pero en Orgullo y Prejuicio encontramos eso. Incluso, mira, yo siempre he tenido un hábito, una manía muy simpática, y es fijarme mucho en el comienzo de las grandes obras. El comienzo de Orgullo y Prejuicio es famoso. Esa frase, así como es famosa la frase de Ana Karenina o de La Metamorfosis de Kafka. Fijémonos en esta frase porque yo sé que nos vas a dar muchas ideas sobre esto. Vean el inicio de Orgullo y Prejuicio. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Es decir, ahí está el matrimonio, ahí está el destino, está la escena, están unos muchachos de 20, 21 años y está una sociedad donde dice la mujer tiene que casarse. Porque el hombre que tiene fortuna está buscando una esposa. ¿Estarías de acuerdo que hay esa mezcla, por lo menos en Orgullo y Prejuicio, que uno no sabe hacia dónde va? O sea, ¿qué pensaba ella de esa sociedad o se revela contra eso? Pero esos personajes están allí jugando un poco esos roles de esa sociedad. ¿Estarías de acuerdo? Claro, pues digamos que ella tiene un estilo literario costumbrista. Digamos que ella incluso en su obra hace una crítica, pero muy como delicada, como muy sutil, de que siempre como a las mujeres desde los 8 años ya empiezan a decir, mira, este es un prospecto, ya tenemos que organizarte en matrimonio, tenemos que organizar, digamos, tu futuro, porque también es el futuro de la familia, de las propiedades de la familia, y además que recordemos que a ellas se les adiciona una preocupación más, y es que si no hay herederos hombres, claro, entonces ellas, toda la familia, pierde sus bienes cuando ya se muere la cabeza, el papá, que eso les ocurrió a ellas, pese a que tuvieran hermanos, igual perdieron parte de su fortuna, de la poca que tenían, porque como decía, ellos venían de una clase media, baja, pero que de cierta forma esos familiares lejanos los trataban como de incluir a esa vida social de clase alta con la realeza, el tema como ya un poco como de seguir esas costumbres para tratar de darle un nombre a la familia, darle una posición, porque si estaban pasando un proceso bastante difícil, pues si no más, hoy en día es complicado mantener 8 hijos, como será en esa época, especialmente por ese tipo de familias que no tenían como esas condiciones privilegiadas. Es ahí en donde ella, con la presión que le generan los padres igual, porque en el ambiente que ella decía de su niñez eran muy felices con lo poco que tenían un tema de estudios, pero también la familia trataba de guardar sus reservas. Ellos tenían un hermano que tenía un problema de aprendizaje, hasta incluso decían que era ciego y sordo, y lo mandaron a un asilo. Y no querían que se hablara de ese hermano. ¿Por qué? Porque eso podía afectar las propuestas matrimoniales de ellas, porque el tema de la genética, el tema de, digamos, como que de generar, de dar un heredero, ahí, digamos, como que causaba angustia y también daba de qué hablar, obviamente de aspectos positivos. Entonces es ahí en donde ella se revela. De hecho, ella solamente recibe una propuesta de matrimonio en toda su vida, de manera formal, pero ya llegando casi como a los 25, 30 años, y la familia la presiona para que diga que sí,
pero ella termina diciendo, ahí en el momento como que sí, como para que no hiciera sentir mal al chico, y al otro día le dice, no, qué pena, no nos vamos a casar, porque pues todo fue así como organizado. Inclusive le hace un manual a las sobrinas de ella, porque ella nunca tuvo hijos, pero hace ese manual como de supervivencia, de cómo ellas tienen que ser valientes, tienen que ser, digamos, como que las dueñas de su vida, no tomar esas decisiones precipitadas y quererse tal cual como son. Y de cierta forma buscar un sentido de la vida, más allá de ese tema de los bailes, porque uno hace una lectura primera del libro y varias personas dicen, no, es que es una historia de amor. Correcto. La literatura de Jane Austen va mucho más allá. Es una literatura costumbrista observativa y que también reflexiona los diferentes, digamos, como espacios de la vida humana. O sea, es muy difícil entrar como a justificar que la familia tenga que obligar a sus niñas, porque sí, si está bien o está mal, todo depende como de las circunstancias. Claro, qué pena que te interrumpa. Yo creo que volvamos sobre un punto donde tú estás explicando algo importantísimo, que es algo que muestra que no se puede ver simplemente como unos cuadros en unas salas de unas personas que quieren ser nobles, compartiendo el piano, sino que tú mencionas, y vale la pena, porque yo sé que este episodio lo pueden estar siguiendo abogados. El tema de la herencia, me encanta que lo hayas mencionado, porque cuando yo leí Orgullo y Prejuicio, y tengo señalado mi ejemplar en varias partes donde digo, pero ¿cómo es posible que una autora de 21 años sea tan minuciosa en retratar cada vez que describe a uno de los admiradores? Porque lo que tú dices, son creo que 5 hijas o 4 hijas que están recibiendo propuestas de matrimonio, y cada vez que describe a uno de los pretendientes, por ejemplo, al señor Bingley o a Darcy, señor Bingley. Exacto, dice quién es, cómo es, si es apuesto o no, pero nunca deja de hacer una referencia a la renta anual que tiene. Tenía una renta anual de 4,000 libras, o sea, muy preocupada por el aspecto patrimonial, ¿no? Y en varias partes se discute el tema de la herencia del padre de estas niñas, que es el señor Bennet. Ajá. Y queda claramente, y pienso en los abogados, queda claramente establecido lo que tú decías, que no iban a heredar al padre a menos que se casaran. O sea, no es un tema puramente social, sino que es también un tema económico, y es una estructura de esa Inglaterra en donde la mujer no heredaba directamente al padre pura y simplemente, sino que tenía una condición, y es que si estaba casada, accedía, aparte de esa herencia o no, que no sé si sabían hacer la dote o no, pero si estaba soltera, no. Por lo tanto, hay una exigencia económica social que justifica de alguna manera que las hijas busquen casarse, también por un tema patrimonial. Eso, por ejemplo, ya le da una visión mucho más profunda a una escena de una mamá casamentera que quiere casar a sus 5 hijas, porque la novela fluye en ese sentido, de muchos admiradores y ellas escogiendo o no con quién se queda uno, y dice, pero esto como tan chistoso. Claro, hay elementos fundamentales para entender, que es, por ejemplo, el régimen jurídico sucesoral de la época de la Inglaterra de ese entonces, que me imagino marca pues cómo veían a la mujer, ¿no? O sea, no la veían todavía como un sujeto de derechos, ¿no? Sino como un agregado. Es decir, si te casas, puedes pensar en la herencia, si no, no. Eso me parece que es muy importante, esa costumbre que tú mencionas, porque va a explicar muchas cosas por encima de esas escenas, ¿cierto? Claro. Muy bien. Todos estos personajes están entonces en estas lides, y otra cosa, pienso yo, ¿tú qué opinas? Que muestra la genialidad de la autora, ya su posición como mujer
tú me corregirás, pues creo que es la primera, sino de las primeras autoras que se atreve a escribir, a publicar e incluso a recibir unos réditos ya por sus obras. Es decir, imagínense hace 200 siglos una mujer en esta Inglaterra escribiendo y yendo a presentar sus obras a un editor, ¿no? Ahí ya se ve una gran diferencia con las mujeres de la época, ¿no te parece? Claro que sí, y de hecho ahí también resaltó la importancia de la familia de Jane, porque no solamente los papás propician estos espacios para que ella y sus otros hermanos puedan enriquecerse con la lectura, con, digamos, los temas actuales que tenían en esa época, hasta incluso debatían. El papá le enseñaba a ella a debatir, porque decía, no siempre tienes que decir, sí señor, todo bien, sino que tú también tienes que exponer tus ideas. Entonces ahí viene desde el papá esa digamos, como esa semillita que le implementan a ella. Y el papá es el primero, ella nunca se entera. Uh-huh. Dice el sobrino en una biografía que él hace póstuma en 1833, que el papá, cuando ella empezó a hacer Orgullo y Prejuicio, él trató como de llevarla a, digamos, como que esos primeros manuscritos, llevarlos a editoriales, uh-huh, a ver si de pronto surgía algo. Y lo primero que le preguntaban, ¿quién es el autor? ¿Cómo se llama el distinguido caballero? Claro, era muy raro que hicieran una lectura y que le prestaran importancia para un tema editorial, un libro creado por una mujer. Y a él le rechazaron la carta, uh-huh, de varios manuscritos. Pero él nunca le dijo a ella como para no, de cierta forma, como dañarle la ilusión de que tiene como oportunidad para poder ser una gran escritora, porque el papá le veía ese talento. Claro, además que... Uh-huh. Sigue. Sí, o sea, veía ese talento. Y los hermanos mayores también decían, no, pero tenemos que hacer algo con esto. Y entonces ellos mismos son los que se empiezan a crear, se autoproclaman agentes de ventas. Okay. Hasta que por fin a sus 30 años es que empiezan a publicar, sí, cosas de ella. Uh-huh. Es más, el dinero, ella escribía, escrito por una dama. Nunca apareció el nombre de ella en las publicaciones que hizo en vida. Ya después, en muerte, uh-huh, la hermana mayor Cassandra con el hermano Henry, que ya era, digamos, el agente, ahí sí, en honor a su hermana, empiezan a publicar por Jane Austen. Jane Austen, y es ahí en donde se empieza a popularizar. Uh-huh. Pero ellos siempre escribían de la autora de Orgullo y Prejuicio, de la autora de uh-huh, Emma, de la autora de... Entonces es bastante como curioso. Claro. Y el hermano era el que recibía la plata, no ella. Ella no podía recibir esa plata. Obviamente, él le daba sus temas y prácticamente ella ya era una persona independiente, uh-huh, con sus propios recursos económicos, y aparte de eso la familia cubría esa doble vida que tenía ella, porque asistía a los eventos sociales, asistía a los bailes, ella en ningún momento se portó mal, digamos que con algún ilustre de la época, sino que la veían una muchacha como muy querida, muy cordial, dedicada a la familia, a sus sobrinos, hasta incluso le decían, ay, pero ¿por qué no te casas? No, es que ya mi propósito es cuidar a la familia, o sea, ella era un Bruce Wayne de día y de la noche era Batman, algo así parecido. Uh-huh. Y la familia colitaba eso. Era muy complicado que familias, sí, en esa época siguieran como esas tradiciones, siguieran como esas dinámicas que la permitieran a ella poder tener, digamos, lo que es hoy en día esas maravillosas publicaciones de 6 libros. Hay una 7ª obra que ella no la pudo terminar, y el impacto que generó. Y los sobrinos de ella empezaron a beneficiarse también de sus obras, porque arrancaron a hacer no solamente una biografía de Jane, sino que también ellos con su relación con Jane, y ya empezaron ahí sí las librerías a llamarles la atención, a generar toda una economía. Es cierto, porque eso sí son chismes, que gran parte de la vida
de la autora se conoce es por el flujo de cartas con su flujo de sobrina, cartas, que sí. parece que son, primero que todo, lindísimas, y es donde se descubre esa relación de Jane Austen con su sobrina Sí. y con su cómplice en todo esto, porque es que, mira, yo no me imagino a una muchachita de 21 años, me excusas, espero que no suene discriminatorio. Una mujer de 21 años en esta Inglaterra opresiva, conservadora, rígida, anglicana, encerrada en una cocina o en una habitación escribiendo semejantes novelas, porque mira, el músculo literario de esas escenas es impresionante, parece una cámara, porque están descritos los gestos, los olores, las maneras, y eso no es fácil, o sea, tener esa capacidad a esa edad y encerrada y sola y apartada del mundo y vivir, como tú dices, otra vida social normal, es una vida muy, muy, muy particular, y todo eso creo que se destapa es con toda esta correspondencia, ¿cierto? Claro que sí. Hay más de 3.000 cartas que alcanzaron de cierta forma como a verificar que fuera de la correspondencia entre ella, su hermana Cassandra, su hermano Henry y la sobrina con la que, bueno, ahorita se me escapa el nombre, pero la sobrina que también fue como su como su ilusión de seguir adelante, porque no era que ella dijera no quiero tener hijos, sino que ella tenía ya una posición del matrimonio de que ambos tenemos que querernos, nos tienen que gustar, debemos tener afinidades en cuanto a la literatura, en cuanto a la escritura, y hasta incluso el personaje de Elizabeth Bennet también se lo dice muchísimas veces al señor Darcy en su novela, que dice que la literatura es lo que alimenta el alma. ¿Tú pensarías que Elizabeth, la personaje, sí, es claro. Jane, es la autora? Claro, de hecho sus personajes, todos sus personajes femeninos tienen una parte de la época de ella. Incluso uno de los personajes, la hermana mayor, se llama Jane, como ella. Sí, ¿cierto? No, y hasta incluso los hermanos tienen apariciones. Pero bueno, este es un dato para los que quieran empezar a leer. Sí. En Orgullo y Prejuicio, una de las personajes más entrañables, que es como un poquito como la distinta a todas las hermanas, se llama Elizabeth Bennet. Y sí pensé en algún momento pues que fuera la autora, ¿no? Claro. Que es contestataria, cuestiona, sí se sale un poco de la época, pero bueno, ya creo que llega a una primera conclusión clarísima, y es que Jane Austen es una adelantada a su época, es, como dicen hoy los muchachos, se para muy bien parada, escribe a los 21 años, en 3 años escribe unos portentos de novelas, piensa claramente si ha de casarse o no, o sea, sí, definitivamente es una mujer distinta e inspiradora y que lidera toda una nueva forma de pensar. Y mira, desde el punto de vista de la literatura, que en algo me ha gustado a mí, me ha tocado leer, uno podría decir que Jane Austen, y tú me darás la razón o no, inaugura la novela moderna en Inglaterra, en la medida en que ya quedan atrás un poco las novelas de guerras, de batallas, de héroes, de todo esto, y es una escritura ya mucho más adentro de lo que pasa en una familia, de lo que le pasa a una persona, del matrimonio. O sea, sí es un nacimiento clarísimo, y por eso se le tiene, tú me corregirás, como la primera escritora moderna. Pues no estoy diciendo que no haya literatura para atrás, pero es una novela que ya se sitúa más hacia el futuro de lo que va a ser la novela, de los personajes, de la psicología, del actuar, de recorrer personajes ya de carne y hueso, ¿no? Porque las descripciones que hace son realmente de un talento impresionante. Otra pregunta. Te voy a hacer una pregunta complicada porque yo no la he podido resolver. ¿Por qué se llamará Orgullo y Prejuicio? ¿Qué crees? ¿En dónde está el orgullo y dónde está el prejuicio? Claro que sí. Ella, pues de hecho en una de sus cartas le comenta a la hermana que quiere de cierta forma como... Antes se iba a llamar La Familia Bennet, el libro. Okay. Y tuvo muchas versiones, muchos manuscritos. Ella, digamos, es una de las obras que más le toma un poquito como de tiempo en hacer, digamos, como ese proceso como de escritura, porque ahí estaba plasmada de cierta forma la familia de ella. Sí, uno y siente, es la que uno siente más, que es su familia. y es una de las más famosas, aunque no le dio tanta, digamos, como tanto beneficio económico en su época.
Pero sí, ahí estaba plasmada la familia de ella y la situación que a ella le ocurre con el primo que viene y que le pide matrimonio y toda la cuestión, que porque ya estaba vieja, que porque tenía 27 años, sí, que sin prospectos y toda la cuestión. Pero sí, ella arranca con esta idea de hacer novelas realistas, reflexivas, de sus personajes que sean más humanos, porque ellos vienen de esa costumbre, de esa novela melodramática, en donde les pasan un poco de cosas increíbles a los personajes y es una lucha por sobrevivir y que prevalezca el amor. En cambio acá no. Acá ya ella está más consciente y de pequeñas cosas que pasan en la cotidianidad las vuelve como una reflexión para vida. Cierto. Y es ahí en donde ella empieza de cierta forma a hacer ese catálogo de supervivencia que le deja a sus sobrinas. Entonces ella es bastante interesante y también con el tema del personaje de Elizabeth, que es la persona que juzga al señor Darcy. ¿Por qué? Porque dice, no, este tipo, o sea, lo invito a bailar y dice, no, si ella ahí en el libro le dice, señor Darcy, ¿gusta bailar? No, si lo puedo evitar, dice el señor. Entonces, a partir de ahí es en donde, sin conocer a este personaje que llega foráneo de otro lugar, arranca a decir, qué tipo tan descortés, no hay pocas damas, esto, aquello, y además que le parecía simpático. Y el orgullo viene de parte de ese señor Darcy, de que trata de aparentar una imagen que realmente no es. No es. Incluso realmente es una persona sensible, que está preocupado por la hermana, que sí, le toca cuidar como los terrenos de la familia y toda la cuestión, ya tiene un matrimonio arreglado, pero pues el hombre, porque lo trataron así ya de niño, de que tenía que aparentar, digamos, como que como esa figura de macho alfa, terrateniente, que tiene varias propiedades, de que hasta incluso así esté comprometido, igual le siguen llegando propuestas de matrimonio, y es ese, digamos, como que esa máscara que a él le toca para sobrevivir en esas dinámicas sociales. Mira lo que dice, sí creo que estábamos pensando en lo mismo. Cuando la autora describe a este personaje, dice, el orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos, porque él tenía una opinión de él mismo, lo que llamaríamos como un pedante, un ególatra, ¿no? En cambio, la vanidad es lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Hay reflexiones muy profundas que a veces uno pasa por alto por estar dentro de tantas escenas de bailes, de piano, pero hay unas reflexiones que va a ser Elizabeth, el personaje que viene a ser el alter ego de la autora, ¿no? Y ella lo hace con ese propósito, de que la primera vez que tú leas la novela no se logre captar esas reflexiones, porque también era un método de supervivencia para que no juzgaran a la familia de ella, porque varios ya sabían que era ella la que escribía. Yo te quiero hacer una pregunta allí, incluso para avanzar, pero permíteme, aprovechando tu conocimiento, yo quiero salir de una duda, a ver si a ti te pasa lo mismo, ¿no? Y pasar de orgullo y prejuicio de pronto a otras. Mira, a mí un personaje que me pareció detestable y que no me la paso, y es la mamá. Es la mamá, esa señora. Y uno dice, esta mamá es como que uno le provoca amasarla, porque es increíble cómo vive única y exclusivamente para ubicar posibles novios y casar a sus hijas, que uno hoy eso lo encresparía y uno diría, pero ¿cómo es posible? Pero la retrata con una sutileza que uno no sabe si estar de acuerdo con la mamá o no, pero en el fondo uno no la acepta. En cambio el papá
el papá, y ahora que tú dices que de pronto está retratando a la familia, el papá como que no se la toma en serio, el papá sí se burla un poco, el papá como que dice tranquilo, no es para tanto, pero la mamá es una obsesión real, obsesiva, y siente que se le acaba el mundo si las hijas no se casan. ¿Es una mamá detestable o no? Claro que sí. Y de hecho, eso es universal. Pasaba hace 250 años y sigue pasando. Porque hasta incluso, por ejemplo... De acuerdo. Por eso será tan actual la autora. Claro. ¿Quién no ha tenido la mamá que le dice a uno, bueno, ¿y quién es ese muchacho? Ajá. ¿Con quién? ¿Dónde vive? ¿Quién es el papá? A mí me ocurría eso. No, tienes razón. No es de la Inglaterra. Sí, no es de la Inglaterra. Aquí nomás a la redonda puede estar sucediendo. Claro. Los papás siempre van a estar también como preocupados con quién se relacionan sus hijos, porque también es la imagen de la familia. Por eso es muy importante leer a Jane Austen y ver las películas. Tú... ¿qué versiones has visto de Orgullo y Prejuicio en cine, en películas? Ya ahora hablemos de las versiones cinematográficas. ¿Cómo las ves? ¿Qué has visto en ellas? Yo me vi la de los años 50. Ajá. Se me hace súper melodramática. Ajá. No cumple, digamos, como con esa parte reflexiva de construcción de personaje que Jane nos, digamos, como que nos pone ahí en primera plana en su novela. En cambio, la versión de la BBC, que es una miniserie, son 6 capítulos, es muy buena, está Colin Firth, digamos como que hay grandes personalidades de la actuación en el Reino Unido que trabajan ahí, y siento que alcanzan de cierta forma como a permear ese concepto que ella nos quiere proporcionar en la obra. Pero la del 2005 es, o sea, en materia de cine, es una obra maestra. La del 2005 ya es un largometraje y arranca con un plano secuencia que da el contexto de cómo vivía la familia, y es, a pesar de las condiciones precarias, es un plano bellísimo en donde se muestra cómo la unidad le da presentación a todos esos personajes, y es algo que a nosotros en cine siempre nos dicen, la imagen de apertura para una película es en donde a ti tú ya tienes que mostrar el tono, el ritmo y de qué va a ir la película. Sin esas 3, digamos, elementos, la película se cae, o vienen esas cinematografías postmodernistas que uno no sabe para dónde va. Mira, es exactamente el mismo axioma, por decirlo así, que existe en las novelas o en los cuentos, que si dicen los escritores no atrapas en el buen sentido al lector en el primer párrafo, lo pierdes. Bueno, estoy repitiendo lo que decía García Márquez. Por eso los comienzos son tan fundamentales. Y la novela tiene un comienzo brutal, y tú me dices que esa película, lo replica. Impactante. Okay. Tiene una dirección de fotografía espectacular, la dirección de actores, ahí sí ya vemos pues que está Keira Knightley, que es la persona que hace de Elizabeth Bennet. Se me escapa el nombre del actor del señor Darcy, Matthew algo, pero él también hace poquito, de hecho, ganó Globo de Oro. O sea, de verdad captan la esencia de esa construcción, de lo que representan ese orgullo, ese prejuicio que tenía Elizabeth, las dinámicas familiares. O sea, es una película de verdad no solo bella, sino que también es cinematográfica. O sea, los cuadros hablan por sí solos. Y eso es lo lindo, porque y tiene que ver con la forma de escritura de Jane, porque ella es bastante observadora, minuciosa, descriptiva, sin la necesidad de recaer en que sea pesada. Es una lectura pues medianamente ligera, que eso también le permitió a ella llegar como a una fama, como a una fama dentro de su círculo social, y pues ya impulsarla a nivel mundial. Entonces, por eso es que las obras de Jane Austen son musas para los productores, directores y guionistas de cine, porque dan esos elementos
Pues es polvo en oro, es polvo en oro porque todas las películas, y ya que estás en el tema cinematográfico, en Netflix está Persuasión, ahorita me contarás si te gusta o no, y también está Emma, ¿no? Están esas dos, bueno, Orgullo y Prejuicio no. Pero yo veo que el cine también es el que ha hecho de Jane Austen todo un paradigma en cuanto a su creación, ¿no? Claro. ¿Qué otras, si quieres, dejemos a Orgullo y Prejuicio y háblanos de otras que tú recomendarías, ya sea de la cinematografía o como novelas? ¿Qué piensas de las otras? ¿Cuál otra te consideras que es lectura obligada? Sentido y Sensibilidad. Ajá, que fue a nosotros, primera, ¿no? que fue la primera. Sí. A nosotros no la venden como Sensatez y Sentimientos, pero pues ese sí es el título original, el otro se lo pusieron en España. Habla de la relación de las hermanas. O sea, mientras que en Orgullo y Prejuicio hablan de una relación familiar. Uh-huh. Ya aquí es una relación humana entre las hermanas, en cómo se apoyan, en que están preocupadas de lo que les pase una a la otra, no sale lo que ellas esperan, porque de cierta forma en Orgullo y Prejuicio, pues al final Elizabeth se queda con el señor Darcy y sus 1,000 libras esterlinas anuales con su campito por allá en Hellfish, si no estoy mal. En cambio, en Sentido y Sensibilidad no es así, es la ausencia de la pérdida de un padre, las chicas se quedan sin, digamos, ese refugio. El primer hijo del primer matrimonio del señor toma, o sea, es visceral, porque toma la casa, sabe que las hermanas y la segunda esposa están de luto y las echa. Y a ellas les toca mirar cómo se pueden adaptar a esa vida de campo, que es en donde una familia las acoge, les dan un pequeño chalet y arrancan como a hacer cosas del campo, pero a ninguna le da vergüenza. Y aparte de eso tienen, pues digamos, como que sus intereses amorosos, porque pues una chica de 20 años va a escribir obviamente de sus intereses amorosos por temas de la edad, y es ahí en donde empieza a recibir que no todos esos intereses tenían intenciones honorables con las chicas. Venía uno que era que ya había embarazado como a varias de la región y ya iba como por la siguiente víctima, pero la familia le pone tate quieto y entonces obliga a que él se tenga que casar con otra chica de clase alta para también mantener el estatus familiar. Uh-huh. y no cuadrarse con la gentuza. Entonces, claro, ellas siendo chicas muy jóvenes de 14, 15 años, porque los personajes son Eleanor y Marianne, de hecho así se iba a llamar antes, Eleanor y Marianne, y estaba escrito también a modo de carta, que ya después pasa a ser, ya pasa a tener una modalidad ya como de novela, ya de una forma literaria. Es en donde Jane empieza a moverse, de cierta forma como circular, a circularse como ya una persona gestora de su producto. Ahí se arranca, empieza a tocar puertas. Obviamente a veces cuando decían sí, yo le voy a dar cita con el caballero, entonces mandaba o al papá o al hermano. Okay. Tenía ese tema como de anonimato. Es ahí en donde empieza a incursionar en hacer ese tipo como de dinámicas, y al mismo tiempo pues ve que sus hermanas se van casando y ella se va quedando de cierta forma sola. Y los hermanos se van para Oxford, van para las grandes universidades. Pero yo creo que ella... Y sale. Ella había decidido ser escritora y sabía que para escribir dice, tenía que estar sola. Tengo que estar sola y ya tengo que empezar a moverme. Alejandra, y hablo de lo que no se me pase. Sí. Que no se me pase. Sentido y Sensibilidad viene a ser la otra película, no sé, eso es como los años 90 o el 2000, no sé, sí, famosísima. Del 95. ¿Cierto? Que 95. Hay mucha gente conoció a Jane Austen. Es decir, abre
abre al público mundial también otra vez a esta autora. Yo no la he visto. ¿Tú conoces esa película? Sí, ¿Y qué de opinas? hecho, Tenemos que verla, me imagino. Todo el elenco de Harry Potter. ¿Ah, sí? Salen todos esos actores británicos. De hecho, la actriz que interpreta a Eleanor es Emma Thompson. Ella es la escritora, ella hace el primer guión y produce la película, pasando por un divorcio. Fíjate, muy bien. Ella se vuelve productora y escritora, fue guionista a partir de esa película. ¿Verdad? Y es ahí en donde la catapulta porque a ella le decían que no era muy bonita. Ajá. Entonces, que para ser actriz tienes que ser bonita y tienes que de cierta forma como entregar otros atributos a ciertos productores o venderle el alma al diablo a casas productoras. Te entiendo. Entonces ella hace ese proyecto de manera independiente, llama a Kate Winslet a que sea de Marianne, la hermana menor, está Hugh Grant, está Alan Rickman, lo que digo, todo el elenco de Harry Potter. Hay que verla, o leerla o verla. Sentido y sensibilidad. no. ¿Cómo me dices que fue la primera traducción? Sí, tienes toda la razón. Que Sí, la traducción como sensatez, ¿cierto? Sensatez y sentimientos. Okay. Nos llegó acá, pero no, realmente la obra Hoy está es circulando, está circulando una colección muy linda en Bogotá de mujeres escritoras, y están las de Jane Austen y está esta de Sentido y Sensibilidad, es de las primeras. Muy bien. Avancemos, Alejandra, porque nos falta, y no quisiera desperdiciarte en que me menciones otras novelas y ya vamos profundizando. Yo no sé si te desordene mucho o no si te pregunto por otra que está en Netflix que yo leí y quiero oír tu opinión, que es Persuasión. ¿Cómo te suena Persuasión? ¿Cómo la viste? ¿Cómo la leíste? Es una obra póstuma. Ok. Ya de Jane. Ella la escribió ya en sus últimos días de 41 años, Okay. de señora soltera con sus problemas físicos, y de hecho es una de las obras en donde muestra como ese cansancio físico, y obvio, también lo plasma en su personaje, que es una chica que le hicieron una propuesta de matrimonio, la familia no estuvo de acuerdo, el hombre se fue y el tipo regresó. Eso le pasó a Jane, pero con el elemento de que el chico de ella nunca regresó. Y ella siempre estuvo preguntando por este personaje que era un amor de la juventud. Se me escapa ahorita el nombre del señor, pero sí era como un abogado que le mandaba cartas, muchas cartas, y de hecho la hermana de ella quema muchas de esas cartas porque es ahí en donde, mejor dicho, liberó sus mayores pasiones, sus mayores deseos, y eso no era bien visto en esa época. Y pues para resguardar un poco como como la figura de la familia, de que eran todos pulcros, entonces es ahí en donde desaparece gran parte de esas cartas. Ella nunca lo vuelve a ver, aunque hacen una película en donde sale Anne Hathaway, en donde lo muestran que sí, y que el hombre le pone a la primera hija de él, Jane, pero realmente es una ficción. Ella nunca más lo vuelve a ver, pregunta por los familiares, y eso también de cierta forma la ayudó como a deteriorarse física y mentalmente, como de que no tuviera como esa compañía que él sí le podía proporcionar, porque era una persona que también gozaba de la literatura, gozaba como de ese tipo como de tertulias. Aparte de eso, él en la universidad le regalaba como libros de abogacía a ella para que ella pudiera como estudiar, porque pues acordémonos que ella no pudo ir en ningún momento a la universidad, y de hecho ella también para de cierta forma como sus estudios en música y en artes y en los temas como de bordado, porque ya la familia empieza a quedarse sin plata. El padre muere y empiezan a pasar por esa situación así como compleja, como ocurre en Sentido y Sensibilidad. Ya en Persuasión ya es como ese cansancio, como de que cómo me hubiera gustado si este personaje hubiera venido. Entonces es como ese cierre que ella realiza. Ya en términos de la película de Netflix, realmente siento que se queda corta,
los personajes son un poco como antipáticos, me da como la sido impresión. Ha sido criticada esa. Sí. Esa no la dio como bien, pero a mí me gustó. A mí me gustó. Un poco disruptiva, pero sí, ha sido criticada y sí es un poco como rara. Pero bueno, cuéntanos tú cómo la ves esta que está, es actual, es reciente realmente, Sí, es reciente. como el 2022 y está en Netflix, en claro, esta Persuasión. Sí. Y tiene como una línea muy de los Bridgerton, no sé si la habrás visto, que es la serie así en donde ponen también como personas de raza negra que están dentro de la realeza, como si fuera como ese mundo así distópico, en donde pues digamos como que hay inclusión, pero al mismo tiempo la mujer no tiene, o sea, también está como desesperada buscando a ver con quién puede salvaguardar su patrimonio. Entonces está como por esa línea que a Netflix le ha ido muy bien en hacer como ese tipo como de producciones, pero cinematográficamente sí se queda corta de la novela. Frente a la novela, claro. Sí, frente a la novela. Además que tiene un elemento, yo no sé, bueno, yo me leí la novela, no me mató mucho la novela tampoco, pero yo no recuerdo si ese elemento existe. Y es que en la película de Netflix ella interactúa es de esos personajes que va hablando a la cámara. Sí. ¿No? Eso se llama. Es un elemento como novedoso. A mí no me disgustó. Romper la cuarta pared. Eso, a mí no me disgustó. Parece que a algunos les parece que eso no debería haber sido así, pero a mí me parecía un poco como simpático, aunque a veces es como extraño, en que va hablando con el público, lo que reflexiona y uno sabe que es en otra época. Es un poquito eso como raro. A mí la actriz me gustó. En la novela yo creo que eso no sucede, pero tú dices que no sería una de las mejores cinematográficamente, Persuasión. Sí, cinematográficamente no, le falta. Y lo mismo la de Emma que sacaron con John Taylor. Entonces hablemos de Emma, pasemos a Emma. Sí. Bueno, a ver, para los que nos están escuchando, resumamos. Tenemos Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad y Persuasión. Hemos mencionado 3 novelazas de obligatoria lectura, sí, ya, o de obligatoria visión en películas, ya sea en cine o en Netflix. Véanlas. Esto es realmente fascinante ver o leer a esta autora. Y vamos a la cuarta, que es Emma, que también está en Netflix, pero también es una versión un poquito ya de una de década o más. Hablemos de Emma. Reconozco que no la he leído, y cuéntanos un poco de Emma. Son 2 versiones de las cuales yo vi. La primera es como del 95, en donde sale Gwyneth Paltrow actuar. Ella es la que hace de Emma, y es una inspiración de una tía de Jane que llega de Francia, porque al esposo lo ejecutaron, lo ejecutaron en plena Revolución Francesa. Claro, está en la Revolución Francesa, claro. Y ella llega como con una expectativa de que se pueda casar con uno de los hermanos de, digamos como que de Jane. Se casa con Harry, que es uno de los hermanos mayores, el que le ayuda como todo este tema de ser el agente literario. Y ella ha viajado por todo el mundo, no se ha quedado en la casa, en ese momento no tenía hijos, digamos como que tenía como ciertas libertades, y era una dama de sociedad que se consideraba como un poco grotesca. Ajá. Porque decía lo que pensaba, y Jane no lo podía hacer así como tan, digamos, como tan fluido como si le ocurría a esa tía. Entonces Emma es la historia de una chica que ella no piensa en el matrimonio, pero sí hace como una función como de medio casamentera, sí. Pero al mismo tiempo se encarga como de organizar todas las actividades que giran en su entorno cotidiano. Entonces, que la parroquia necesita recaudar fondos para algo en específico, ella se mete ahí. O sea, como que va pisando como ese tipo de terrenos, y todo el mundo la quiere, a pesar de que sea ese personaje como grotesco que dice lo que piensa, y que al mismo tiempo es voluntariosa. Y es ahí en donde ella de cierta forma también coge como esa valentía para empezar a expresar un poco más en sociedad las cosas que
piensa, pero obviamente con, digamos, como con esa, sí, que no fuera como a interferir como con la imagen que quería generar la familia, pues en dicha sociedad, con los vecinos y toda la cuestión. Entonces era algo de admirar de la tía, y viene este personaje, tanto así que ella hasta incluso empieza a dejar como de lado los temas como del amor, porque ella dice, no, mi papá se casa, yo tengo un hermano, pues no voy a perder mi herencia. O sea, como que ella ya se quita como un poco esa carga, ese peso. Pero se empieza a enamorar genuinamente de un personaje que es un vecino de ella, que también le hace la contraparte, que empieza de cierta forma como a cuestionarla, a decirle no te metas tanto como en las vidas de las demás personas, déjalos que existan, porque ella trata de ser como muy servicial, pero al mismo tiempo metiche. Entonces ahí va más o menos la obra, y pues al final ella como que deja que las cosas tomen su rumbo, porque tanto como la tía como el personaje de Emma son personajes que les gusta, o sea, que si no funciona, entonces es una tragedia, pero se tiene que hacer lo que ellas digan, y ella tiene que ceder un poco de eso. Entonces, y es ahí en donde pues ya encuentra como equilibrio en su vida, en las dinámicas que ella genera. Excelente, excelente. Bueno, estamos con Alejandra Cabra, y para ir terminando, voy a intentar resumir lo que nos has enseñado, porque definitivamente eres una experta en el tema. Se nos quedan otras novelas por fuera, pero se nos acaba el tiempo. Se nos queda, la otra es que el parque... Sí. Parque Mansfield creo que se llama. Sí, y esa fue la novela que más le dio rentabilidad económica a Jane. Mansfield Park, sí. Mansfield Park. Ok, y hay otra con una abadía. Bueno, pero recapitulando, no se dejen de ver o de leer Orgullo y Prejuicio, Sentido y Sensibilidad, Persuasión y Emma y Persuasión sé que están en Netflix, y como nos enseña acá nuestra experta Alejandra, la autora Jane Austen sigue siendo vigente precisamente porque continúa siendo válido exaltar los valores positivos como la sensatez, el cariño, la bondad, y rehuir y despreciar los negativos como la arrogancia o la vanidad o el orgullo. Todas estas historias por eso es que no envejecen, creo yo, y eso es lo que te he entendido, Alejandra. Y una noticia espectacular para todos. Todo esto que nos está enseñando nuestra invitada Alejandra Cabra va a estar en un curso que va a abrir el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en el 2025 en la Universidad Externado de Colombia, precisamente sobre Jane Austen, una mujer adelantada de su época, y adivinen qué, lo va a dictar Alejandra Cabra. Cuéntanos de este curso, Alejandra, cómo lo has pensado, cómo llegas a él, qué días va a ser, si ya tienes horario, todavía no, y muy seguramente a futuro va a estar abierto online para todos los que lo quieran tomar. Entonces, Alejandra Cabra, para ir terminando, cuéntanos sobre Jane Austen, una mujer adelantada a su época, como un curso dictado por el Externado de Colombia para todos sus estudiantes. Háblanos de ese curso ya en los últimos minutos, por favor. Claro que sí, lo voy a dictar de 9 a 11 de la mañana los días viernes. Vamos a hacer una modalidad híbrida teórico-práctica, en donde también vamos a hacer como un performance. O sea, caramba, como que una clase. Vamos a tener una clase de pintura en óleo sobre lienzo. Excelente. Y vamos a hacer como esas dinámicas que hacían las chicas de la época, como para entender un poco ese contexto de Jane al momento de escribir la literatura. Por eso también me gustaría invitar muchísimo al público masculino, porque cada vez que yo hablo de la literatura de Jane, ellos dicen:
es que es romántico, es una novela mujeres. Romántica, es para mujeres, y realmente no es así. Habla de la condición humana, que Por es supuesto. bastante compleja en diferentes escenarios y que se repiten actualmente. Ellos también son un canon de los personajes que aparecen ahí, son un reflejo. Claro. Y, por ejemplo, cuando mi esposo vio por primera vez, que fue hace poco, fue hace como unos 3, 4 años, la de Orgullo y Prejuicio, él decía, wow, de verdad, muy buena, me gustó muchísimo la película. Y una vez que ya hace como menos de 2 meses, que llegué a la casa y yo dije, no, ese debe estar jugando ahí videojuegos o algo así, y estaba con la película. Entonces, sí, o sea, como para poder de cierta forma también como captar ese tipo de público, también vamos a hacer unos temas de lectura de taza de té, que eso ocurre muchísimo en varios escenarios de su libro, porque tenían esa práctica así como medio espiritista de qué pasa con el cuncho de la taza de té. También vamos a ver películas, vamos a ver las películas y vamos a hacer los paralelos de pues conforme pues a la literatura de ella, y también adaptaciones que se han venido dando, por ejemplo, el diario de Bridget Jones, que es una trilogía de películas famosas, y habla de todo digamos como que de una mujer, es una Elizabeth Bennet en una sociedad actual inglesa, con las mismas dinámicas, aunque ella es reportera, o sea, como que la pone en otro contexto, pero sigue siendo como esa misma fórmula de la que ella nos presenta, de personajes que son toscos, personajes que son bastante complejos, y cómo ella trata como de sortear como sus cosas. Ahorita ya viene la 4ª parte de Bridget Jones, que esa también es una serie de libros y está inspirada en toda la literatura, especialmente en el libro de Orgullo y Prejuicio. También salió Orgullo y Prejuicio y Zombies. Y yo decía, bueno, uno como realizador audiovisual hay que ver de todo, abramos la mente, la vimos y la película me sorprendió. Fíjate. Es muy buena para ese tipo de género. Entonces Magnífico. vamos a hacer todos esos análisis. Pues Alejandra, ahí estaremos. Cuentas ya con el primer inscrito a tu curso, Jane Austen, una mujer adelantada a su época, el primer curso sobre Jane Austen que va a dictar el Externado de Colombia para todos los alumnos y para todos los que se quieran inscribir, con Alejandra Cabra. Un agradecimiento, Alejandra, por compartir tu conocimiento y tu pasión y tu experticia en cine y en literatura, y por esta charla. Y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias, Alejandra. No, gracias a ustedes. Bueno, y no olviden suscribirse, seguirnos en redes y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué piensan. Nos escuchamos en un próximo episodio en Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.